Bien, hoy les quiero compartir una porción de la Escritura que tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13. Y oye bien, querido amigo, porque son palabras de vida de las cuales podemos comprender los caminos de Dios y comprender su palabra para ser sabios para esa salvación que es en Cristo Jesús. Bien, allí dice así, Hechos, capítulo 4, versículo 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Vuelvo a repetir, Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y quiero hacer énfasis en esa palabra que dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Sí. ¿Quiénes eran los que estaban oyendo a Pedro y a Juan? Eran el sumo sacerdote y el pueblo religioso que los estaban escuchando, el pueblo judío, y los gobernantes escucharon a Pedro y a Juan como hablaban, pero se maravillaban porque ellos no eran así. Se maravillaban de que ahora hablaban con sabiduría, no sabiduría terrenal, sino con esa sabiduría que viene del Espíritu de Dios, con la sabiduría que viene del cielo. Y ellos sabían que estos hombres eran, como dice ahí, que eran del vulgo, sin letras. O sea que no eran hombres estudiados, que eran hombres que eran pescadores y ahora hablaban un lenguaje diferente, como si fueran otras personas. Reconocían que habían estado con Jesús. Es que déjeme decirte algo, querido amigo. El que está con Jesús cambia. El que viene a Jesús, el que camina con Jesús, el que toma su cruz y le sigue, su vida cambia. Porque el que entra en ellos es el autor de la vida. El que entra en sus vidas es el que transforma las vidas. El que rompe el yugo del pecado, el que libera el alma del hombre y el que le da una nueva vida. Por eso en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La Biblia nos dice que el que está en Cristo es renacido de Dios.
que el que sigue a Cristo con un corazón sincero, Dios lo engendra desde lo alto y que recibe una nueva vida. Es lo que el Señor le dijo a Nicodemus, que os es necesario nacer de nuevo, que el que no naciere del Espíritu y del agua no puede ver el reino de Dios, ni puede entrar en el reino de Dios. El Señor Jesucristo habló de un nuevo nacimiento, no de un nacimiento de la carne, de papá y de mamá, sino un nacimiento del Espíritu que viene de lo alto, del Padre eterno, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que entra para cambiar al ser humano, que cuando el hombre reconoce su falta, reconoce su condición delante de Dios de pecador y se arrepiente y viene a Cristo, Cristo lo redime, lo limpia con su sangre de todo pecado y lo sella con su Espíritu Santo. Recibe el Espíritu de adopción por el cual el creyente clama, Abba Padre, como dice en Gálatas capítulo 4. Recibe el Espíritu de Dios por el cual es engendrado por Dios la naturaleza divina, que dice segunda de Pedro 1:4. La naturaleza divina es impartida al que cree en Jesús para cambiarlo, para darle una nueva vida que él antes no poseía. Y eso lo hace una nueva criatura en Cristo. Por eso los religiosos, los gobernantes, los judíos vieron a Pedro y Juan y reconocían que habían estado con Jesús. Es que cuando estamos con Jesús se nota, hay un nuevo lenguaje en nuestra boca. Ya no hablamos cosas soeces, no se habla vulgaridades, no se habla cosas, la basura ya no sale de nuestra boca, porque Dios le da al creyente un nuevo lenguaje que procede de un nuevo corazón que Dios le imparte. Le quita el corazón duro de piedra y le da un corazón de carne que lo ame, que lo siga y que lo sirva. Y ese nuevo corazón, que el Espíritu de Dios entra en él para hacerlo de nuevo, tiene un nuevo lenguaje. Ahora ese creyente tiene nuevos propósitos. Mira la vida es con propósitos eternos, no solamente con propósitos terrenales. Él mira hacia el cielo donde está Cristo sentado a la diestra del Todopoderoso. Pone sus ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, sabiendo que las cosas terrenales perecerán, pero que el que siga a Cristo permanecerá para siempre. El creyente en Cristo tiene nuevos propósitos, una mente que se está renovando de día en día a través de su palabra. Tiene un nuevo camino, el camino de santidad, apartado del mal. Ya no camina en camino de pecado, porque ha recibido una nueva vida, un nuevo corazón por parte del Dios invisible, por parte del Dios eterno. Pero todo viene porque de una fuente, todo empieza estando con Jesús. Estando con Jesús. Si tú no estás con Jesús, vas camino
de muerte. Vas camino de perdición. Perderás hasta tu alma. Lo importante es estar con Jesús en esta vida. Como dice ahí en el versículo que les cité, reconocían que habían estado con Jesús. Eso es lo más importante en esta vida. No es tu trabajo, no es tu carrera, no es nada de esta vida. Lo importante en esta vida, lo más importante, es estar con Jesús. Porque si estás con Jesús, tu vida toma otro rumbo, un rumbo celestial hacia la vida eterna. En las lápidas, cuando mueren los hombres, muchas veces le ponen una dedicatoria haciendo mención a lo que fueron en esta vida. Le pueden poner, por ejemplo, este fue Federico el Grande o Federico II, rey de Inglaterra, y hacerle una dedicación ahí buena. O este fue el emperador Carlomagno, conquistador de naciones. O pueden poner, este fue el científico tal y tal que inventó la vacuna. La vacuna para la fiebre amarilla, por decir algo. O este fue el cantautor famoso tal y tal. O el campeón mundial de quién sabe qué. Y ahí ponen cosas que dicen a veces lo que hicieron y lo grande que hicieron. Ahí en la lápida, en la tumba. Pero déjeme decirte algo, que ahí te pueden poner en la tumba cosas grandes, pero si no tienes a Cristo, eso no te servirá de nada. Eso no le sirve de nada al ser humano. Si parte de esta vida sin Cristo, será echado en las tinieblas de afuera. Como dijo el Señor en una parábola, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Será echado al lago de fuego. Sufrirá la sentencia por su pecado y su alma será echada al lago de fuego. ¿Y de qué le sirvió ser un rey, un conquistador, un emperador, un científico, un doctor, un arquitecto, etcétera, si pierde su alma? ¿De qué le sirvió? Pero hay personas aquí que no tienen nada, como la Biblia menciona a los héroes de la fe, pobres, angustiados, maltratados, traspasados a espada, muertos a filo de espada, aserrados, errando por los desiertos, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, de los cuales el mundo no era digno. Pero ahí están en héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11, pobres, maltratados y angustiados en esta vida. Pero cuando pasen de esta vida tendrán, pobres que en el mundo venidero tendrán una corona de parte de Dios. Una corona de gloria, como menciona la Biblia, una corona de vida, una corona de justicia. Una corona que va a permanecer para siempre. Pobres con coronas, pero ricos que no estuvieron con Jesús, echados al lago de fuego. Pero pobres que estuvieron con Jesús, que les espera un reino glorioso, una corona, una gloria, porque entrarán en la gloria del Dios eterno. Me recuerdo que leí
por allá que en un pueblo pusieron una lápida de alguien que había muerto, y ¿sabe cuál era la dedicación? Una dedicación para mí muy bella, que decía: este también estuvo con Jesús de Nazaret. Oh, es lo más importante, que pongan en nuestra lápida: este también estuvo con Jesús de Nazaret. Porque eso quiere decir que caminó con Dios. Eso quiere decir que caminó con el autor de la vida, con el autor de eterna salvación para los que le obedecen. Eso quiere decir que caminó con el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Eso quiere decir que caminó con el Hijo del Dios viviente, el Salvador de los hombres. Y si caminó con Él en la tierra, estará con Él en el cielo. Si caminó con Él en la tierra, estará para siempre en el reino glorioso venidero de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Por eso lo más importante es estar con Jesús. Estar con Jesús significa andar con Él. Estar con Jesús no significa ser religioso, significa andar con Cristo en una nueva vida. Porque los que siguen a Jesús no son religiosos, tienen una nueva vida, siguen al Hijo del Dios viviente. Ser cristiano no es ser religioso, ser cristiano es andar con Jesús. Ser cristiano significa haber abandonado el pecado, haberse convertido de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe, que es en el nombre de Jesús, el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Ser cristiano es tener una herencia que le espera en los cielos, una herencia eterna. El estar con Jesús es lo más glorioso que tú puedes hacer mientras caminas en esta tierra. Es lo más glorioso, porque caminas con el Hijo del Dios viviente, el Salvador de los hombres, el que te da esperanza, el que murió por ti en la cruz del Calvario para darte perdón y vida eterna, el que te alza cuando te caigas, el que te fortalece cuando estás débil, el que está contigo en tu tribulación y en tus problemas, el que te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. El que está con Jesús tiene ganada el 100% de su vida. Pero el que no está con Jesús perderá su alma, perderá el 100% de su vida. ¿Cuál es tu actitud respecto a Jesús? ¿Le sigues? ¿Eres su discípulo? ¿Oyes su voz? ¿Has tomado tu cruz y le estás siguiendo? ¿Has abandonado los ídolos? ¿Has abandonado el pecado? ¿Es tu confianza para el perdón de tus pecados esa obra preciosa de Cristo en la cruz del Calvario? Su sangre derramada para tu perdón, para limpiarte de todo pecado, para darte herencia entre los santificados, para darte una entrada al reino celestial, para que tú seas partícipe de la gloria eterna. ¿Cuál es tu actitud referente a Jesús? ¿O estás siguiendo lo que no es Dios? ¿Te has extraviado de la fe adorando lo que no es Dios y lo que no se debe adorar? ¿Adoras a María? Vas en camino de perdición. Eso es idolatría.
¿A quién adoras tú? ¿Cuál es tu fe? ¿En dónde estás parado? ¿Son tus cimientos bíblicos o engaños de los hombres? ¿Te han extraviado para adorar estatuas vanas de yeso y palo que no pueden ver, ni oír, ni hablar? ¿Te han extraviado de la fe con falsas enseñanzas? ¿Estás establecido en la palabra de Dios o en la palabra de hombres que te han engañado toda la vida? ¿Cuál es tu posición? ¿Es tu creencia bíblica o es tu creencia en falsedades de los hombres? ¿Le crees a Dios o le crees al hombre? Este mundo está lleno de engaño y de engaño religioso que están llevando a miles de millones a la condenación eterna, porque lo están llevando a quitar su mirada de Jesús, el autor de la vida, el autor de eterna salvación. Pero hoy vuélvete al Señor, vuélvete de tu camino. Cristo murió por ti. Cristo derramó su sangre para darte perdón y vida eterna, y solo en Él hay salvación. Por eso Pedro le dijo a estos judíos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Les dijo en Hechos 4:12. Les dijo que solo en Jesús estaba su salvación, pero ellos lo habían negado y habían matado al autor de la vida. Una terrible decisión. Pero todavía había perdón si se arrepentían, si se volvían a Cristo, si reconocían su pecado, su error. Había perdón por el que murió por todos los, en el que murió por todos los hombres. La sangre que fue vertida en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Hoy es el día de salvación. Hoy vuélvete a Jesús. Hoy decídete empezar a estar con Jesús. Es lo más importante. Estar con Jesús. Porque si tú estás con Jesús, tu vida cambia. Si tú estás con Jesús en esta vida, estarás con Jesús en el reino celestial. Pero si no estás con Jesús en esta vida, no conservarás tu vida y perderás tu alma. Hoy decídete estar con Jesús. Voy a hacer una oración de fe y de entrega. Si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día glorioso de salvación. Recíbelo en tu vida para que Él entre y te cambie, para que Él entre y te dé una nueva vida. Hoy decídete estar con Jesús. Es lo más importante que puedas hacer. Y eso tendrá una recompensa eterna. Porque el que está con Jesús heredará la vida eterna y la gloria eterna. Bien, voy a hacer una oración de fe y de entrega. Es la mejor decisión que puedas hacer. Empezar a estar con Jesús, y eso se hace de día en día. Bien, dile así al Señor. Y lo importante es que si decides estar con Jesús y recibirle en tu vida como tu Salvador y Señor, te escaparás del fuego eterno, te escaparás de la sentencia de muerte que vendrá sobre todo ser humano que no estuvo con Jesús, ni que le siguió ni le recibió como Señor y Salvador. Bien, si lo quieres hacer, Romanos dice: con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito.
Reconozco reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero hoy, Señor, Pero hoy, Señor, quiero cambiar mi camino. quiero cambiar mi camino. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Señor. Creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, Creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste entre los y muertos que vives para siempre. y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a vivir contigo. Quiero empezar a vivir contigo. Quiero empezar a estar contigo. Quiero empezar a estar contigo. Por eso te recibo hoy en mi vida Por eso te recibo hoy en mi vida como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios, y como mi Salvador. como mi Salvador. Quiero que tú reines en mi vida Quiero que tú reines en mi vida y transformes mi vida. y transformes mi vida. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados de todos mis pecados. y escribe hoy mi nombre Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi alma. y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida que estén operando en mi vida y someto mi vida y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para sacarme de las para tinieblas, sacarme de las tinieblas, para darme esperanza, para darme esperanza, para darme tu perdón para darme tu perdón y tu regalo de vida eterna. y tu regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación en el nombre de tu Hijo en Jesucristo, el nombre de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de tu Hijo por los méritos de tu Hijo y por tu gracia. y por tu gracia. Y en su nombre te doy En gracias tu nombre te doy gracias por la salvación de mi por alma. la salvación de mi alma. Amén Amén y amén. y amén. Gloria a Dios.